Continuando con otro capítulo más de análisis al estilo de un gran máster, tenemos títulos que podemos encontrar, como por ejemplo este. ¿Quién lo mató? ¿Qué pasó con los Amezcua, narcos involucrados en el asesinato de Paco Stanley? Distintas investigaciones apuntan a que la muerte de Paco Stanley, célebre conductor de televisión en México, estuvo relacionada con el narcotráfico. Y obviamente acompañado con un poquito de historia para las personas que no lo conozcan. Aunque por lo que he checado, en la gran mayoría, como por ahí un 60-50% de la nota, es repetir la misma historia de, sí, lo que ocurrió el día 7 de junio de 1999, fuera del restaurante El Charco de las Ranas y toda esa clase de cosas. Pero si hay algo que hacemos aquí en el canal, y lo hacemos al estilo de un Grandmaster, es analizar puntos importantes. Ya repetir la historia una y otra ocasión, pues hay un montón de videos. Aquí, por ejemplo, se enfocan al tema de los hermanos Amezcua y nos dan un poquito de historia. Recordando que un año antes de que desvivieran a Paco Stanley, es decir, en el año de 1998, las autoridades lograron capturar a los hermanos Luis Ignacio Amezcua y José de Jesús Amezcua, ya que tras ocurrir este evento, las autoridades, como recordarán, incriminaron a los Amezcua de haber sido los responsables de este evento, al haber acordado la fecha con Erasmo Pérez Garnica, apodado El Cholo, Paula Durante y con Mario Besares, que como ya lo hemos comentado, debido a los negocios que manejaba Paco Stanley, las deudas y algunas otras cosas más que venía arrastrando de tiempo atrás, combinado con la supuesta muerte del Señor de los Cielos. ¿Y por qué digo supuesta? Porque en aquellos tiempos era tan sencillo decirle a la gente, sí, el cuerpo de la persona sin vida correspondía al Señor de los Cielos. Y aunque surgiera la pregunta de, ¿pero por qué no se parece? Ah, mira, lo que pasa es que se hizo una operación, una cirugía de rostro, por eso. Ah, ok. Entre otros datos más interesantes, ¿no? Como lo hemos analizado, las humillaciones constantes a Mario Besares y todo eso. Que si me preguntas a mí, sí, no dudo que Mario Besares y la esposa de Mario Besares tuvieran cierto coraje contra Paco Stanley. Porque más allá del parecido del hijo de Mario Besares con Paco Stanley, también tenemos el otro punto importante, de que posiblemente en caso de que haya ocurrido algo así, que sería altamente probable, bien podría decir la esposa de Mario Besares, bueno, una cosa es que yo haya accedido, pero otra cosa es que lo anduvieras pregonando y que me estuvieras humillando a mí, ya que para eso tenías a mi marido. Pero la verdad es que con esos negocios y de este nivel, la verdad es que realmente un bufón como Mario Besares era algo insignificante. Y bien podrían haber llevado a cabo todo lo que quisieran con o sin ayuda del bufón, sin necesitarlo. Y también, bueno, recordemos, ¿no? Cómo inventan una historia así de un personaje de nombre El Cholo, porque había que darle uno de esos personajes que a la gente con cierta capacidad mental les encanta. Sí, porque un personaje así que la gente dijera, ay, es que se ve que es un viejo bien feo y bien malo y que por eso le quitó la vida a una persona tan buena como un Paco Stanley. Recuerden que bien lo dijo Emilio Azcárraga Milmo, que él hacía televisión para jodidos. Sí, para esa gente que tenía claro que su misión en la vida era hacer la misma actividad repetitiva, levantarse, quejarse, maldecir por tener que ir a trabajar, no aspirar a nada más, llegar a su casa, pero eso sí, tener la ilusión de que el domingo por la tarde sí iba a poder reunir con gente que estaba igual de jodida que ellos, para ver un partido bien interesante de fútbol, y que la ama de casa, pues igual su vida sin sentido, dependiendo de su marido, siguiendo las indicaciones, pero pudiendo ver contenido bien entretenido. Entonces, pues no le iban a dar una justificación a las personas como que, sí, es que una cosa es que ese señor hiciera contenido que te causara gracia o que le supiera hablar a las viejas, pero eso no quiere decir que no hiciera cosas indebidas, ¿saben? Obviamente, como eso no iba a ser de utilidad, pues que mejor que platicarle a la gente una de esas historias que les encanta escuchar. Bueno, a las de ese segmento de la población. Y entonces, así es como se planteaba esa historia. Surgieron algunas preguntas, claro.
Como que, por ejemplo, pero ¿cuál sería la razón? ¿Y el Cholo realmente era un personaje tan importante como para que hubiera orquestado todo esto? Para las personas que han analizado temas anteriormente conmigo, es como cuando en el caso de Devani Escobar, su mismo papá, bueno, su tío, se inventó el personaje del jaguar. Sí, porque pues era una historia que a la gente le agradaría mucho más escuchar, le causaría mucha mayor cantidad de morbo que decirle, bueno, es que esta adolescente con mentalidad tipo niña hacía cosas bien tremendas. Pero como eso no generaría empatía, pues hay que aprovecharse de ese segmento idiotita de la población. Entonces, así es como lo planteaban, ¿saben? Que supuestamente la orden de los hermanos Amezcua fue ejecutada debido a que Mario Besares tenía una deuda con el cártel de Colima, y al cumplir con dicho acuerdo quedaría saldada. Y esto fue lo que después quedaron rechazadas estas acusaciones por parte de los integrantes, ya que después pues confirmaron que ni siquiera conocían a Paula Durante ni a Pérez Garnica, conocido como el Cholo. Bueno, aquí un poquito de historia para entender esta clase de situaciones. Si continuamos con el análisis al estilo de un Grandmaster, entonces ubicamos o podemos ubicar todo esto por ahí de los años 90, una época dorada para la televisión mexicana sin duda. Sí, porque ¿quién le iba a hacer competencia, verdad? De hecho, desde décadas atrás, pero pues yo no podría constatarlo porque no viví en aquellos tiempos. Sin embargo, checando un poquito de historia, definitivamente ni de broma, algo le podía hacer competencia a la televisión mexicana por la década de los 70s o de los 80s. No había un Facebook, no había un YouTube, no había una plataforma X para hacerle competencia. Entonces surgía un dato interesante. ¿Cómo podríamos identificar elementos de un bufón que quiso ser rey, verdad? Y que eso sí, tenía una característica muy importante para la televisora principal, o mejor dicho, en aquellos tiempos, pues podríamos decir la única, y era el que les sabía hablar a las viejas. Además de tener dinámicas bien emocionantes, ¿no? Como por ejemplo, cómo pedirle a una edecán que le diera besos a todos. Y entre otras cosas que la gente de doble moral me diría a mí que está mal, que yo cómo podría hacer esa clase de cosas. Pero que si lo hiciera un personaje que les cae bien, pues se lo aplaudirían y hasta se lo podrían como contenido para que sus hijos lo vieran. Y poco a poco se fueran normalizando bastantes cosas. Incluso también cuestiones que podrían ser catalogadas como discriminación o esa clase de situaciones, ¿no? Pero, como lo hemos comentado, con que le sepan hablar a las viejas, todos se lo perdonan. Y eso era valiosísimo, bueno, de hecho hasta la fecha, ¿no? Lógicamente no me estoy refiriendo al público femenino o masculino en general. Cuando decimos saberle hablar a las viejas, pues obviamente nos referimos a ese segmento de la población idiota, no a todas. Y eso ya lo hemos dejado en claro 1,5 millones de veces. Sí, porque si otra persona le dijera lo mismo, sin duda, estarían pidiendo a diestra y siniestra una inmediata cancelación, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, principalmente señalaron a 2 personas y a una tercera que le daría sentido a la historia. Una de ellas, sin duda, era su patiño, es decir, Mario Besares. Otra, la edecán a quien pues identificaban como la güera y el famoso Cholo. Todo esto, ¿por qué? Porque veían que para la historia hacían falta elementos. Por un lado teníamos a un Mario Besares que la gente decía, pues es que me cae bien. O sea, y como me cae bien, pues yo meto las manos al fuego por él y digo que me consta que él sería incapaz de hacer algo así. Y van a decir, ¿a poco eso es posible? Bueno, si hablamos de ese segmento en específico de la población, sí, hasta la fecha. Para muestra, pues que mejor que el caso del actor de Vecinos, Octavio Caña, que la gente como veía que hacía su personaje de un niño bueno e inocente en el programa de Vecinos, pues imaginaba que entonces sí tenía derecho a volarse la pluma de una caseta de cobro para ir escapando de la policía. Obviamente, si lo hubiera hecho alguien que no les cae bien, pues hubieran dicho que determinantemente eso estaba mal. Así que en aquellos tiempos, pues era algo muy similar, por lo que veo. Y entonces, pues parte de la historia era encontrar una persona que pareciera físicamente fea y como muy mala. Pero ¿cuál sería el enlace? Pues la edecán que podían identificar como la güera. Sí, porque pues no es lo mismo que le pongas a las viejas a alguien que les cae bien, a alguien que lo identifiquen y que digan, no, pues que sí está bien feo, entonces sí es capaz. Obviamente, estamos hablando de ese segmento de viejas en específico, ¿ok? Que eran las que principalmente daban por hecho que era una buena persona y que no podía estar metido en nada malo porque les decía cosas bien bonitas. Entonces,
ahí es cuando llega ese momento en el que es privado de la vida fuera del restaurante El Charco de las Ranas, y que incluso hasta checábamos hace poco una entrevista que le hacen a un policía que estaba vigilando un negocio y que él fue un testigo presencial, que incluso hasta dice, no, a los personajes que presentan en televisión ni siquiera se parecen. Y también, bueno, pues nos aclara que él, al ver que estaba complicada la situación, pues se echó en reversa, o sea, se fue caminando para atrás y se escondió. Entonces, por eso es que se llega a la conclusión de que sí, obviamente había celos profesionales, obviamente había muchas cuestiones que tienen que ver con traición, tenía muchos enemigos, pero sin duda el peso principal estaría relacionado con el tema del Señor de los Cielos. Ya después apareció vinculado a una inversión en un estudio de grabación ultramoderno, lo cual se conocería como un verdadero elefante financiado, un elefante blanco financiado, supuestamente, con el dinero del Señor de los Cielos. Yo sé que hay mucha gente que no entiende acerca de estas cantidades y que ni siquiera le interesaría ponerse a hacer cuentas ni nada, y simplemente dicen, es que Paco Stanley lo pudo haber financiado con su dinero, él ganaba mucho. Pero ni siquiera tienen idea de cuánto es lo que se requeriría. Es como cuando la gente dice, es que cuando Televisa corre a Carlos Loret de Mola, pues le da mucho dinero y podría poner su propia televisora. Es cuando te das cuenta que la gente pues no tiene ni la menor idea de cuánto cuestan las cosas. Al igual de que se hablaba que Paco Stanley sería el prestanombres para unas propiedades. Y también aquí fue el origen de aquel proyecto de Santa Fe. Así que no, aunque le dejaran una cantidad grande por los comerciales que hacía y todo, créanme que eso no serviría ni siquiera para lo que iban a tener que dar de mordida para que se autorizaran todos los trámites, los permisos para comenzar a construir en lo que antes era un basurero en la Ciudad de México, lo que ya después se convirtió en Santa Fe. Pero como la gente no entiende de nada de eso, dicen, eso no es verdad porque él tenía dinero. Y es la misma gente que puede decir, no, y no es verdad que la Casa Blanca, por la cual se hizo un gran escándalo, propiedad de la esposa en aquellos años de Peña Nieto, no es nada ilegal. Lo que pasa es que ella tuvo contratos muy grandes en Televisa. Y sería como que, a ver, se hablaba que el contrato para la persona mejor pagada hasta ese momento había sido para Thalía, de 10 millones de pesos. Si tan solo en el problema reciente en el que estuvo involucrado uno de los hijos de Andrés García, con un departamentito de 15 millones de pesos, no lo pudo pagar, o sea, realmente con eso no adquieres propiedades de 200 o 300 millones de pesos y aparte te das el lujo de superestrella. Pero como esa gente de ese segmento en específico ni siquiera se va a poner a analizar o a calcular esta clase de situaciones, pues le pueden inventar esa clase de historias. Entonces, aquí es donde la historia se ponía un poquito más interesante, ¿saben? Ya que el siempre presente pero misteriosamente ausente, Salvador Villalobos, socio de Paco Stanley, y en ese estudio de grabación, sería como que, bueno, ¿y quién era ese tal Villalobos? Pues nada más una persona que formaba parte de un ministerio público con acceso a sustancias y vínculos con esas organizaciones. Nada raro, ¿verdad? Así que sí, todo parecería indicar que fue desvivido por una cuestión de dinero, deudas, e incluso Alfredo Adame menciona una cantidad de 50 kilos de polvo. Por ello es que podríamos decir que sí, que Paco Stanley fue un bufón en la televisión que intentó jugar un papel que no le correspondía en el escenario. Y ahí entenderíamos mucho mejor su salida de Televisa, después su llegada a TV Azteca, y que incluso en el documental que elaboraron el año pasado, en una entrevista que le realizan a Ricardo Salinas Pliego, él comenta que pues, ¿por qué no dejarlo simplemente como que fue un intento de robo y ya? Y aquí es cuando entra el tema del cártel policiaco, que sería una intricada red de elementos que movían los hilos del narcotráfico y del espectáculo en México. Irónico, ¿no? Y para algunas personas muy complicado de creer, pero era obvia la relación cercana que tenía el dueño de Televisa en aquellos tiempos con gobernadores, personas del Ministerio Público, incluso hasta presidentes del país. Si no, no hubiera sido posible que hicieran tanto abuso del tema de trata de menores, del catálogo del cual hasta el mismo Paco Stanley también se hace referencia que tenía acceso. Sin embargo, al hacer cambio de empresa, seguramente se le dificultaron muchas cosas. Y muchas personas que le habían rescatado la vida
o que le habían mantenido limpia la imagen, ya no le echaron la mano, ¿saben? Así que la estrella quiso reír a mucha gente en la pantalla, normalizando muchas cosas, y que en específico para ese segmento de doble moral, pues van a decir que está bien si lo dice alguien que les cae bien. Y si pues lo hace o lo dice alguien que no les cae bien, pues van a decir que está bien mal. ¿A poco está bien interesante la historia? En aquellos tiempos, cuando la gente aseguraba que si alguien salía en la tele y ese alguien que salía en la tele les caía bien, entonces significaba que era bueno. Ahora la pregunta es, ¿esa clase de creencias quedaron en aquellos tiempos o todavía siguen vigente? ¿Conocen a alguien que siga igual de idiota o hasta más? ¿O eso solamente era antes? Cuando decían, es que ¿qué más íbamos a ver si no había otra cosa? Ya saben, déjenlo en la caja de comentarios. Por mi parte será todo, les agradezco y que sigan pasando